Que la bendición del Todopoderoso sobreabunde de una manera especial en tu vida, en tu casa y en toda tu familia. Bienvenidos a La Biblia se contradice o se complementa. No olvides visitar nuestro canal en YouTube como Rey de Paz Puerto Boyacá. Además, suscribirte y darle clic a la campanita para que te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Pero además la invitación es para que lo compartas por todas tus redes sociales, por tu WhatsApp, por tu Face, por Messenger, por todas las redes sociales que manejes, para que puedas bendecir a muchas personas por medio de la palabra del Señor. Bien, vamos a ir de una vez a la palabra y quiero leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al versículo 49, lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora bien, este mismo pasaje quiero que lo leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 35 en adelante. Es la misma historia que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos. Y dice Lucas 18:35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 40 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quiere que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Ahora bien, esa parábola de el ciego Bartimeo nos enseña algo muy importante, algo para tener en cuenta, y es que Marcos dice que al salir Jesús de Jericó, pero Lucas está diciendo que acercándose Jesús a Jericó. Entonces nos queda la pregunta, porque si leemos esta historia en el Evangelio de Mateo, Mateo y Marcos relatan que Jesús estaba saliendo Jesús de Jericó, pero Lucas nos dice: y acercándose Jesús a Jericó. Nos queda la pregunta entonces, ¿por qué Mateo y Marcos dicen que Jesús salía de Jericó y Lucas que se acercaba a Jericó? ¿Se contradicen el uno al otro? ¿O qué necesitamos mirar para entender esta parábola, este milagro que hizo Jesús? Bien, vamos entonces a mirar lo siguiente, y es necesario mirar el contexto geográfico de la época en la cual estaba Jesús. Y según un gran hombre, historiador y estudioso de la Biblia como William Hendrickson, este hombre nos enseña que en la época de Jesús habían dos ciudades llamadas Jericó, es decir, la Jericó que conocemos todos, la antigua Jericó donde la Biblia nos relata los grandes milagros del Señor, cómo fue reconstruida, esa Jericó que conocemos a través de la historia. Pero ya la historia nos relata también que había al sur de esa Jericó una nueva Jericó, una Jericó romana, una Jericó construida por el rey Herodes y sus antecesores, y nos relata que
había en ella una casa de invierno realmente majestuosa, y que esta ciudad romana, Jericó, era la ciudad donde vivían, donde habitaban los ricos de la época. Es en esa ciudad Jericó romana donde la Biblia nos relata, Lucas precisamente capítulo 19, versículo 1 en adelante, nos relata la historia de Jesús y Zaqueo, este hombre rico, este hombre publicano rico que recibe a Jesús en su casa, y estaba en Jericó, pero en esa Jericó romana. Ahora bien, realmente Jericó antigua y Jericó nueva estaban muy cerca la una de la otra. Dice que estaban a 1,5 kilómetros de distancia la una de la otra, así que era muy cerca. Y en ese espacio de 1,5 kilómetros, pues no era tampoco un lugar, digamos, baldío. Dice que allí habían, por ejemplo, un anfiteatro, y habían ciertos lugares en medio de esas dos ciudades. Y por supuesto que estas dos ciudades estaban unidas por un camino, el camino real que unía las dos. Es en ese camino de la nueva Jericó, de la antigua Jericó, de la nueva Jericó, donde se encuentra el ciego Bartimeo. Y cuando Jesús va pasando por ese camino, este ciego empieza a clamar, a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente en la narrativa de Mateo y Marcos, que Mateo y Marcos eran judíos. Mateo y Marcos eran estos hombres fervientes por su nación, unos hombres pues enamorados de Jesús, pero de su historia, de su nación. Y al escribir la historia del milagro de Bartimeo, ellos están escribiendo desde la perspectiva de un judío, relatan la ciudad, su ciudad de Jericó. Por eso ellos escriben: al salir Jesús de Jericó. O sea, ellos tienen la perspectiva de su ciudad. Pero miremos algo especial de Lucas. Lucas no era apóstol. Lucas no era judío. Lucas era un gentil helenista, y al ser un gentil helenista, pues él narra la historia desde su perspectiva romana, desde su perspectiva de gentil. Y por eso al escribir la historia, él escribe y acercándose Jesús a Jericó. Entonces, el milagro que acabamos de leer de la sanidad del ciego Bartimeo ocurre en el camino que unía las dos Jericó, la Jericó antigua y la nueva Jericó, la romana. Y es en ese espacio de 1,5 kilómetros donde ocurre el milagro que hemos estado mencionando en cuestión. Por eso, aquí hay una invitación que yo quiero hacerle de una manera muy respetuosa, y es que al estudiar la palabra, al escudriñar la palabra, y para poder entender todo este contexto que a veces es difícil y que uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué aquí dice de esta forma y allí de otra manera? Es necesario estudiar la Biblia desde un contexto geográfico. Hay que entender cómo eran las ciudades, cómo era la geografía. También hay que estudiar un poco su cultura, los personajes, los lugares. Es decir, cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, no es solo limitarnos al texto que está escrito, sino que necesitamos mirar un poco más el entorno para poder entender muchos de los pasajes, mucha de la escritura. Ahí se cumple la palabra, escudriñar las escrituras, y a veces es necesario también mirar un poco más allá para entender muchos pasajes de la palabra del Señor. Por eso esa es mi invitación en este momento, para que usted se anime y pueda escudriñar un poco más de la palabra del Señor. Y la bendición del Todopoderoso,
esté nuevamente en su vida y en todo su entorno.